Bueno, la semana pasada habíamos hablado del techno y dije que íbamos a ir a Europa. Pero el problema con Europa es que son muchos movimientos simultáneos y algo como muy complejo en sí. Así que quise darle una visión propia y yo quiero abordar esta vez, quiero abordar la estética punk como influencia en los 80, en sí, en el New Wave, en toda esta corriente ochentera. Así que voy a volver a los 70, vamos a Londres, a mediados de los 70. Bueno, igual siempre hay una discusión entre dónde nace el punk. La discusión está en que si nació en Nueva York o en Londres. La gran diferencia, según yo, que en Nueva York la estética punk como estética es más parecida al pin-up. Es como un remake de la música del 50, onda rock and roll un poco más rápido y cortito, pero con chaquetas de cuero. Bueno, piensen en los Ramones, que es como chaquetas de cuero, zapatillas Converse, blue jeans bien apretados y chascones. O sea, más que nada pelo... Es como el corte ahora la exploradora. El corte ahora la exploradora. Entonces, por eso el punk neoyorquino es más bohemio, en cambio el punk británico es mucho más marginal, era como de pobla. Tienen que tener en cuenta que son los hijos de la posguerra. Si en Inglaterra quedó la cagada después de la Segunda Guerra Mundial, entonces tampoco se recuperó tan rápido, entonces esos jóvenes que quedaron como botados a su suerte fueron los punk. Mostraban ese descontento social y con la reina, con todo lo de la época, en su manera de vestir y de hablar y en su música. Por eso también es como un tipo de rock and roll, pero tocado así enojado. De hecho se tiraban hasta, bueno, en verdad eso lo hacen en casi todos los estilos hasta el trap, pero yo cacho que era como donde se tiraban al público y era como... También, de hecho, se encuentra la leyenda que nace en el punk, el mosh. ¿El mosh? Mosh, el pogo. Pero el de Real Mosh, pues ese que salían todos moreteados, sangrados. Por eso, entre esos tiempos son de las tocatas de aquí. Pático. Oye, de hecho en una clase un compañero mostró un video de un loco que hace de punk, o sea, que hace como punk y que tiene una banda, no me acuerdo el nombre, pero la weá es que como que está en pelota cantando y se hace caga. Se pone a cagar en público. Y eso sería punk de los 90, pero sí. Sí, me adelanté mucho. No, pero no voy a hablar de eso porque esto es muy como de los 70. Pero sí, el punk puede llegar a esos extremos. Cago en todo. Literal, sí. Y como tu compañero control, puede ser literal. Como el ejemplo que vi de la clase. Pero yo quiero hacer más un enfoque en la estética, porque igual me gustaría podría hablar de punk todo el día, pero quiero enfocarme en la estética. Específicamente del punk británico, porque donde es como más rico en estética. Donde nace esto es en la tienda Sex, que fue manejada por Malcolm McLaren y Vivian Westwood, creo que fueron muchas cosas antes, incluso habían ido a Nueva York, y cuenta la leyenda que cuando fueron a Nueva York se trajeron como el estilo de los punkies de allá, un poco, bueno, más que nada el estilo del cantante de Television, que es Richard Hell. De ahí se inspiraron un poco y llevaron esos estilos a la tienda, que es más que nada como un estilo harapiento, así. Ahí empezaron a usar la ropa rota, ahora está como de moda de nuevo. Claro. De hecho, también lo novedoso de esa época es que lo mezclaban como con artículos fetichistas. Y yo creo recalcar que también los metaleros tienen mucho de eso, mucho de esto de usar cuero y no sé, así, cosas son fetichistas de los 70. De hecho, por eso en el metal está el cantante Judas Priest, que es abiertamente homosexual, y entonces él usó la estética homosexual de la época setentera, está como cuero y todo para el metal. Sí, bueno, como que se decía glamoroso sí. para los negros. De hecho, el punk igual viene mucho del glam, porque antes en Inglaterra estaba David Bowie y todo el glam, y mucho de este público glamero luego emigró al punk. Bueno, vuelvo a esta tienda, porque es como donde nace el núcleo en sí, esta tienda que se llama Sex. Era una tienda que traía toda esta tienda súper novedosa, y los jóvenes de la época les gustaba, iban ahí, y había una dependiente del local que se llama Jordan, que mandó una foto ahí. Sí. Y tenían unos amigos personales, unos amigos que tenían una banda, y esta banda usarían el nombre de la misma tienda para hacer su nombre de banda, y se llamarían los Sex Pistols. Así que de ahí sacan el nombre. O sea, tanto incluyó la tienda, así. Sí, porque ahí era como una tienda donde se reunía la gente de ese círculo, entonces como que se tenía mucho amor a la tienda.
Entonces, Jordan, que sería esta dependienta, se encargaría incluso de vestir a los Sex Pistols. Entonces, gran parte de la estética punk, así como que conocemos a los Sex Pistols, viene de ella, de la dependiente del local que vistió a los Sex Pistols. Ya. De hecho, ahí la gente empezaría a agregar a esta estética que ya habían, o sea, que ya tenían los Sex Pistols. La misma gente empezó a hacer su propia vestimenta y empezaron a agregarse el pelo de punta, las cadenas, los clips de ropa, hasta que, ¿cómo se llama? Cuchillos de afeitar. La idea es como ser agresivo. Incluso lo característico como el punk británico es como usar cosas tradicionales británicas, y no sé, la bandera o la reina, pero le dan como esa vuelta que lo hace como más antisocial, así como más punk. Más funky. Claramente. De hecho, este grupo se hizo tan amigo, así como tan cercano a Sex Pistols, que se llamó como el contingente en Brumley, que es el lugar donde era como la calle tanto. Todos los cabros de ahí hicieron un grupo y seguían a los Sex Pistols donde tocaron, así en el bar que sea, iban. Y lo interesante es que en ese grupo estaba Siouxsie Sioux o Billy Idol, o el mismo Sid Vicious, que después sería el bajista de la banda. Y lo interesante de ese grupo es que era un grupo donde que seguía los Sex Pistols, pero también muchos de ellos saldrían artistas más a futuro. Y igual ya Sid Vicious es yo creo que es como el estereotipo de punky. Nace con Sid Vicious porque es el tipo el que con chaquetas de cuero, tiene púas, los pelos parados. Ese estereotipo punky lo inventó Sid Vicious. ¿Cómo se llama esta cuestión? Laca. En ese tiempo incluso es como con Jugo de limón. Sí, jugo de limón. ¿Qué jugo de limón? No sabía eso. ¿No? ¿No? Y bueno, yo cuando chico yo me quería hacer los moicanos, mi mamá siempre decía, échate jugo de limón. No, la verdad es que nunca tuve el placer de hacerme un moicano con jugo de limón. Tengo un primo punk, entonces sí me sé sus secretillos por ahí. Bueno, para el pelo cuando para él. Mucho de como la estética punk viene de esta tienda, y la gente, en general los punkies eran pobres, o si bien se robaban las cosas de la tienda, o se hacían ellos mismos. Ahí nace la cultura del do yourself, que ellos mismos se rompían la ropa, se ponían tachas, y la idea era como que cada uno buscaba una identidad propia. De hecho, lo muy interesante de ese punk, y yo creo que es como algo que debería recuperarse, es que el punk no era el estereotipo del guan mexicano, sino que era vestirse como uno quisiera. La idea del punk era romper con la estética de la época. Como ser punk era romper la estética totalmente. Sí. Onda ni ahí con verse formal y decente. Sí, de hecho era muy normal que las mujeres punk tuvieran el pelo corto y el hombre pelo parado. La idea era romper con los estereotipos de la época. Y también los hombres se maquillaban, o los dos se maquillaban. La idea era eso, que la gente se sintiera impactada por ellos, por así decirlo. De hecho hay como dos corrientes del punk en el sentido de música, que está como los Sex Pistols, que era más el sentido de provocar por provocar, y no sé, está The Clash, que es un sentido más de pelea social y con un mensaje político directo. Y para los que no conocen The Clash, los prisioneros son directamente influenciados por The Clash. Yo creo que, o sea, según cuentan, los mismos prisioneros se conocieron porque les gustaba The Clash y querían hacer algo así. Entonces el estereotipo punk y social, así como el prisionero, viene de The Clash. Y bueno, los Sex Pistols también tienen sus buenas canciones sociales duras, que por lo menos está God Save the Queen, que para mí es como el tema que se los mandé en la mañana para que le cacharan la letra. El tema donde literalmente, bueno, no se putean a la reina, pero le dejan las cosas en claro, así tiran la realidad tal cual era en ese tiempo. El problema es que eso no le gustó mucho a la sociedad de la época, porque es Inglaterra y no te puedes putear a su reina. Incluso ellos tocaron ese tema así en el Támesis, es decir, donde está el Congreso Británico, se subieron en el Támesis y tocaron el tema así en un barco, así al frente de la reina. O sea, definitivamente eran muy controversiales en ese tiempo. De hecho, sí, era el punk en ese tiempo, vendía que fuera controversial, contracultura y todo. Pero el problema de provocar por provocar es que se desgasta rápido, y tan rápido como los Sex Pistols se hicieron famosos, murió la banda, así como que no duraron más de 2 años. Porque eso, como que llegar tanto al extremo, y el extremo se quema rápido. Es por eso que después nacieron bandas como The Clash, que eran con un mensaje más directo,
Y de hecho también por eso no mucho después, como a los 2 años máximo, o uno nace el post-punk, que sería otra corriente punk más enfocada en lo introspectivo, e incluso como en mejorar las letras y ya hablar como más cosas de literatura o poesía. Y el post-punk está más enfocado, de hecho es como el padre del dark wave, es como ya algo más puro. Joy Division es post-punk. Y Joy Division, de hecho, es como referencia. El profe Rivain en la sala de la 130 siempre tenía de fondo de pantalla la portada de un disco de Joy Division. No sé si se acuerdan, que era un fondo negro y tenía como una bolita blanca. Sí. Eso es de Joy Division. A Rivain me encanta Joy Division. Hablando del post-punk, está Joy Division y también está Siouxsie and the Banshees, que para mí es el nombre más complicado de la vida. Que es una de los integrantes de este grupo que era fan de los Sex Pistols, era Siouxsie Sioux. Sí, ese es su nombre. Y ella estuvo en el primer como grupo de fans de los Sex Pistols. Y ella después hizo una banda, y esta banda sería una de las bandas más importantes del post-punk, incluso del dark wave, y toda esta corriente más gótica, porque después vendría el rock gótico, y toda esta corriente más oscura del punk vendría de ahí. Pero lo importante de ella es su estética. Yo le mandé una foto de cómo se vestía ella después, y quizás ustedes recuerden como que les parezca muy parecido a Robert Smith de The Cure. Pero el punto es que es parecido porque sí. El mismo Robert Smith. De hecho, The Cure cuando empezó teloneaba a esa banda. Y llegó a tal punto que Robert Smith, el cantante de The Cure, fue guitarrista de Siouxsie cuando teloneaba. Entonces, mucha de la estética de The Cure viene de ella. Estilazo. Sí. Puro estilazo. De hecho, iba a decir lo mismo al ver su foto, igual como que tiene como así el maquillaje un poco y el pelo así un poco parecido al vocalista de The Cure. Es porque tocaron juntos en su tiempo y la influencia está clara ahí. Claro. Luego, con el fin del punk como alternativa comercial, se obligó a las bandas a dejar ese lado agresivo y tan controversial, porque llegarían los 80 y en los 80 como que hubo un cambio de clic y no sé, la música se volvió muy feliz, o no sé, mi idea, ¿no les pasa? Puede ser. Así como agresiva, y puede ser que a lo mejor toda esa música se volvió un poco más pop, por así decirlo. Sí. De hecho, bandas como Joy Division comenzaron a meter sintetizadores y bueno, aquí está la piedra como el eslabón perdido que siempre se dejan olvidado, que es Gary Numan, que es como el eslabón perdido entre el post-punk y el new wave. El tema conocido de él, que creo que lo conocen, es Cars, que voy a poner de fondo. Ya, me parece. Y bueno, Gary Numan él estaba más influenciado por Kraftwerk, entonces empezó a meter los sintetizadores al punk, al post-punk, y sus letras, también lo interesante es sus letras que hablan del futurismo y del cyberpunk y de la estética del mitad humano, mitad máquina, y todo esto de la ciencia ficción muy parecido a lo que después era el techno. Por eso para mí Gary Numan es como muy interesante, porque también influenciaría mucho después a toda la corriente industrial. No sé, hasta Marilyn Manson le hace cover, o Nine Inch Nails así, aman así a Gary Numan. Pero en general la gente no lo conoce, por eso igual le quería dar como su sitio de reconocimiento. Bien. En 1980 justo se muere el cantante de Joy Division, Ian Curtis. Entonces esta banda se dio a la deriva y se empezó a influenciar por esto nuevo que venía, que ya venía de Alemania. No sé qué podría ser esa influencia así alemana que siempre mencionamos en todos los podcasts. Curioso, ¿no? Bueno, en el 62 es la que rompería así a Kraftwerk. Entonces Kraftwerk en verdad influenció a todo, weón, a toda la electrónica. Sí, esa es la verdad. Esa es la verdad de las cosas. Creo que no hay ningún podcast en donde no hemos mencionado a Kraftwerk. Creo que el primero, o quizás sí no mencionamos. ¿Sí? Entonces, los integrantes que quedaron de Joy Division hicieron una nueva banda que al principio sonaba como Joy Division, pero luego se volvieron mucho más electrónicos y le cambiarían de nombre a New Order.
Y esta banda sería pionera junto a la recién naciente de Depeche Mode en el sonido nuevo electrónico que llamarían New Wave. Lo interesante del New Wave es que es muy amplio porque el término literalmente significa nueva ola. Entonces, para los gringos, todo lo que venía de Inglaterra era New Wave, aunque fuera post-punk o punk, no sé para qué estar. Y después el problema con eso es que en los 80 ya llega en TV y nace el pop como pop en general, como el pop de los 80, entonces el New Wave ya pasa a ser todo. Todo lo que tenga sintetizador, sea alegre, sea triste, es New Wave. Entonces lo que pasa con el pop de los 80 es que con la llegada de MTV es tan amplio que ya es como casi indefinible. Es como música que ya sintetizador y sería. A mí me gusta demasiado el pop de los 80. Sí. Y el de los 90 también, pero estamos hablando de los 80, así que no es el caso. Ya, en ese mismo año, en el 82, el Factory Records y el New Order, que serían los mismos, la misma productora que trajo Joy Division y el post-punk, porque bueno, la leyenda dice que Joy Division creó el post-punk. Esta misma productora crearía una sala de conciertos en Manchester, que está en Inglaterra, y esta sala de conciertos se llamaría The Hacienda, o La Hacienda. Y aquí tocarían bandas como, no sé, los Smith después, que sería la sala más importante de esa época en Manchester. Incluso después, a finales de los 80, nacería el movimiento Manchester, que es el padre directo del British Pop. No sé, bandas como Blur y todo eso vienen de ese sonido de Manchester. Que sería una mezcla de como el rock casi como Beatles, con algo nuevo que vendría de Chicago, que llegaría directamente a la Hacienda. Y eso nuevo sería el... los 80. Sería... Dame una pista para entender. Es que... De hecho voy a rebotarme un poco porque fue como un spoiler porque faltó algo entre medio. Puta la wea. Cuando sigo procesándolo. Me faltó algo entre medio porque igual está de Hacienda y todo, pero lo que quería hablar antes de mencionar como el plot twist final era el tema que marcó como la tendencia de New Order, porque bueno, New Order fue el que creó la Hacienda junto con la productora Factory Records, y New Order fue a Nueva York antes y le gustó todo esto, lo dance, todo el electro que sonaba, y creó un tema que se llama Blue Monday, que sería como un hitazo de música electrónica en general, y por eso después a los años iría a Chicago y traería el house. ¡Ah! Ya. La cosa. Es que me metí demasiado como en el como en los el 80. synthwave, el pop de los 80 que había dejado el house de lado por completo, pero sí es importante mencionarlo porque el house nace de Chicago. Entonces por eso el plot twist es que aquí en el de Hacienda, el lugar que fue hecho por los de New Order, que antes estuvieron en Joy Division, o sea, estuvieron en el post-punk, en el New Wave, y ahora estarían en el house. Aquí nacería el movimiento Street House. Bueno, sería uno de los lugares, porque donde se hizo conocida es acá en la Hacienda, en este local. También está en Londres y otros lugares, pero el movimiento grande de la Street House nace en la Hacienda. Entonces lo interesante es que aquí es como confluyen todas las otras historias anteriores, porque también aquí estos mismos productores británicos irían después a Detroit a buscar el techno, y así empezaría como confluir de música en general, y empezarían a hacer propias bandas británicas de acid house. Entonces todo mental. Está bien. Acuático. ¿Por qué se me fue el house, weón? ¿Por qué se me fue el house? Lo sé. Es que como está ahí, Pero yo me imaginaba todo en esa época como en los 80, así todo neón, todo full new wave, entonces como que se me había ido un poco que por eso es que llega de la nada, como que boom, llega, y hay otras corrientes de electrónica o como protoelectrónica que es ahí en diferentes partes de Europa. Para mí está el Italo Disco, que es de los 70, porque bueno, el disco, como dije, fue mundialmente famoso, hay vertientes casi en todos lados, el Italo Disco. También hay partes de New Wave que le llaman el Eurobeat. En ese tiempo ya sería como el primer Eurobeat, nace como con el New Wave.
El euro. Serán como versiones del electro, así británica, europea en general. Y también está el New Beat, que fue lo que mencioné la semana, en mi recomendación de la semana pasada, que sería como la versión belga del electro. Bueno, New Beat igual la hace solo, es interesante. Es como un tecno extraño que inventaron en Bélgica. Y los mismos alemanes, inspirados por Kraftwerk, tenían sus vertientes. Lo que encuentro interesante es que los alemanes son súper duros, industriales, y su tecno es como punk, es como electropunk. Entonces todo esto confluye a finales de los 80 en lo que es el sonido de la acid house. Y lo que iba a mencionar, bueno, esto es muy random, pues porque me gusta mencionar cosas random. En Japón también hay el Eurodance en Japón, y a finales de los 80 ahí nace el parapara en Japón. Es como una influencia muy al otro lado del mundo, pero llega. El para. Por la otra semana quiero empezar a hablar de la